de instrucción fiscal. La Fiscalía cerró su proceso de investigación y ahora pues habrá que continuar con este proceso. Pero usted decía la semana pasada, después de la ampliación de versión de Germán Cáceres, que quedaban algunos cabos sueltos, sobre todo en la línea de tiempo entre lo que él dijo y lo que pasó ese día, el día del asesinato de María Belén Bernal. ¿Qué es eso que pudiera quedar suelto o que no les convence del todo, doctor? Sí, a ver, efectivamente, el día de ayer, 15 de enero, precluyó la fase de instrucción fiscal, precluyó la fase de investigación criminal respecto del delito de femicidio. Ahora, si bien es cierto, Germán Cáceres en su ampliación a la versión indicó que efectivamente fue la persona que le arrebató la vida a María Belén Bernal, nosotros eso ya lo teníamos acreditado, existía prueba plena, prueba contundente de que efectivamente fue el señor quien de manera directa le había arrebatado la vida. Ahora, la forma en la como Germán Cáceres pudo haber sacado el cuerpo de la Escuela Superior de Policía, la forma en cómo pudo haberlo trasladado al Cerro Casitagua y posteriormente sepultado, es la que no queda realmente clara, puesto que existen contradicciones entre lo que ha indicado Germán Cáceres y lo que dice la evidencia que se ha logrado recopilar durante la fase de investigación. Por lo tanto, esta situación que no queda del todo clara será motivo para que continúe siendo investigada en la investigación previa que ha aperturado la Fiscalía General del Estado por presunto delito de fraude procesal, en donde existe una veintena de sospechosos. Ahora, pero ¿cuál es la principal contradicción ahí? En la parte de cómo él sacó el cuerpo y lo llevó al Cerro Casitagua. Y claro, él ha dicho y ahí que el cuerpo estuvo varias horas, ¿no? Que estuvo por algún tiempo ahí en la escuela de policía hasta que él previamente lo trasladó y dijo haberlo hecho solo. Pero ¿cuál es ahí, como le digo, la principal, lo que se contrapone o lo que no encaja? Sí, a ver, como existe aperturado el proceso de fraude procesal, sí, esos detalles o esas contradicciones plenas entre lo que se ha logrado recopilar durante la investigación por el proceso de femicidio y lo indicado por Germán Cáceres, yo no se lo podría en este momento indicar, puesto que pondría en riesgo la investigación por fraude procesal. Entiendo. Pero lo que sí le puedo indicar es que nosotros teníamos prueba de que fue Germán Cáceres la persona que le arrebató la vida y él así lo ha confirmado. Y si eventualmente en una audiencia de juzgamiento él se llegara a acoger al derecho del silencio, pues en nada trastocaría la defensa, puesto que la evidencia es contundente respecto de que él y nadie más que él fue la persona que directamente estranguló a María Belén Bernal. Estranguló, pero sin embargo, doña Elizabeth, ¿no? Madre de María Belén Bernal, ella decía, espero que él diga toda la verdad y quiénes más participaron. Eso dejaba entrever que para ella no tenía una lógica 100% que él solo haya hecho todo. Sí, efectivamente, vuelvo y repito, existen varias teorías, varias hipótesis respecto de qué fue lo que ocurrió con posterioridad a que Germán Cáceres matara a María Belén. Y son efectivamente esas contradicciones las que no permiten develar qué fue lo que ocurrió, cómo sacaron el cadáver, cómo lo llegó a sepultar, cómo fue que logró fugar Germán Cáceres incluso, porque hay que recordar que también Germán Cáceres indicaba que una persona le había por ahí prestado una linterna cuando estaba saliendo ya para enterrar el cadáver. No lo indicó, perdón, Germán Cáceres, sino que uno de los testigos indicó haberle prestado una linterna a Germán Cáceres, pero no obstante, hay ciertas cosas que no quedan del todo claras. Por ejemplo, Germán Cáceres indicó que él jamás le solicitó ayuda a nadie, jamás solicitó linterna a nadie y peor aún, jamás él limpió su habitación, mientras que obviamente cuando se hizo el reconocimiento del lugar de los hechos, el informe pericial dice que la habitación ha sido modificada, que ha sido alterada, que incluso han sido lijadas paredes, etcétera, ¿no? Entonces él dijo que no, que él para nada limpió su habitación. Entonces, pero bueno, eso entonces genera más interrogantes, más dudas, ¿no? De lo que quizás ya tenían como familia de María Belén Bernal y su defensa. Sí, efectivamente, por eso es que sí existe aperturada la causa por fraude procesal con una veintena de sospechosos. Entonces, lo que ocurrió desde que Germán Cáceres le arrebató la vida a María Belén Bernal hacia cómo la sepultaron y todo lo demás, cómo trataron de deshacerse de las evidencias, eso es motivo de investigación de fraude procesal. Lo que compete exclusivamente al caso de femicidio, esto es quitarle la vida
a una mujer como resultado de manifestaciones de violencias en contra de la mujer, eso nosotros ya lo tenemos plenamente acreditado. Y bueno, es hasta ahí donde nosotros necesitamos demostrarle al juez que ocurrió el acto femicida, hasta el momento que Germán Cáceres le arrebató la vida a María Belén Bernal. Todo lo posterior, pues, en algún momento estimo yo que la Fiscalía General del Estado decidirá si procesa o no a las personas que actualmente se encuentran en calidad de sospechosas por el delito de fraude procesal. Ahora, pero doctor, para eso era súper importante lo que él pudiera decir. Para poder ampliar quizás lo que conlleva, ¿no? en la siguiente fase de este proceso judicial por parte de la Fiscalía a quienes quizás dentro de este caso se mencionó y que forman parte de la Policía Nacional, por ejemplo. Sí, efectivamente, si Germán Cáceres hubiera querido realmente colaborar conforme lo indicó su abogado defensor, él no se hubiera acogido al derecho del silencio. A ver, tomemos en cuenta que nosotros conocemos del expediente fiscal, todas las investigaciones que se han desplegado, todos los indicios que existían hasta el día que Germán Cáceres rindió la versión. Teníamos ya transcurridos alrededor de 115 días, conocíamos a detalle el expediente fiscal. Si bien es cierto, Germán Cáceres contestó las preguntas que le formuló la Fiscalía General del Estado, yo sí considero que existían también preguntas importantes que debieron haberse formulado, y es ahí cuando íbamos a actuar nosotros, cuando se dijo que iba a tener el turno de la palabra Jesús López en calidad de abogado de la víctima. El abogado del señor Germán Cáceres dijo: no vamos a contestar preguntas de ninguno de los señores abogados, ¿sí? Entonces, yo creo que todos los abogados que estábamos ahí, tanto de la víctima como del resto de procesados, pues nos quedamos con ciertas incógnitas que pudieron haber sido dilucidadas por el señor Germán Cáceres, pero vuelvo y repito, él no ha tenido ese afán de colaboración, se acogió al derecho del silencio, es un derecho constitucional, nadie lo puede obligar a hablar, pero yo sí estimo que él sigue encubriendo qué fue lo que realmente ocurrió posterior a la muerte de María Belén Bernal. Ahora, pero eso, ¿cómo o sea, qué puede haber ahí, doctor? Porque unos días antes de que precisamente se diera esta ampliación de versión, el abogado de Germán Cáceres dijo públicamente a los medios de comunicación: mi recomendación es que diga todo lo que sabe, todo. Y de repente resulta que se da la ampliación y la sugerencia más bien fue: di esto, te acoges al silencio y no contestas nada más. Sí, efectivamente, eso es lo que nos ha dejado a nosotros un sinsabor después de que dijo que iba a colaborar, a decir todo lo que conoce. Simplemente no quiso él aclarar cuáles eran las contradicciones, no quiso aclarar cómo ocurrieron los hechos posterior a la muerte de María Belén Bernal, porque eso de ahí no quedó claro para nada. Sí, efectivamente, entre lo que él indicó de forma general versus lo que tenemos nosotros de forma minuciosa recopilada en el expediente fiscal, más revela las contradicciones y obviamente su afán de que de una u otra forma está tratando de encubrir a quienes realmente le pudieron haber ayudado posterior a la muerte de María Belén Bernal. Entonces, vuelvo y repito, nosotros esperamos que la Fiscalía en el proceso de fraude procesal, pues en su momento llegue a formular cargos en contra de las personas que pudieran tener responsabilidad en virtud de los resultados de la investigación. A propósito de que el día viernes 13, Germán Cáceres también amplió su versión en el proceso de fraude procesal. Disculpen, rindió por primera vez su versión en el proceso de fraude procesal. Ahora, ¿qué viene de aquí en adelante, doctor? Porque se hablaba de un proceso que puede tomar hasta 8 meses y cómo esto repercute en lo que inicialmente usted había dicho. Él pudiera cumplir una pena de más de 34 años, ¿no? Pero quizás al no haber ampliado su versión hacia lo que se esperaba, ¿cómo eso también puede llegar a incidir en esos años de sentencia que ustedes esperan? Sí, a ver, lo que haya dicho o dejado de decir Germán Cáceres realmente en nada trastoca la teoría jurídica que mantiene la Fiscalía General del Estado y nosotros como acusadores particulares. Realmente la consecuencia jurídica por el delito que cometió es la misma. Nosotros vamos a solicitar la pena de 34 años con 8 meses de cárcel para Germán Cáceres. No obstante de aquello, debo indicar también que en virtud de la investigación que se efectuó, investigación criminal, instrucción fiscal, aparecieron en el celular de María Belén Bernal cierta evidencia
que realmente libera de participación directa en el hecho a la señorita cadete Jocelyn Sánchez. Y es por eso que la Fiscalía General del Estado ha solicitado de oficio, es decir, por iniciativa propia, al señor juez que señale día y hora para que tenga lugar la audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva que pesa en contra de la cadete, medida que realmente cesará este día miércoles que se desarrolle la audiencia, y obviamente nosotros, como abogados de la señora Elizabeth Otavalo, no nos vamos a oponer a esa medida. Creemos que es lo que en derecho corresponde en virtud de la nueva evidencia, porque tomen en cuenta también que cuando se le emitió la prisión preventiva a la señorita cadete Jocelyn Sánchez es porque existían elementos de convicción respecto de que ella pudo haber tenido participación. Esto es lo que se llama presunciones, y los procesos investigativos se llevan adelante por presunciones. No obstante, en los últimos días, tras el hallazgo de esta nueva prueba, de esta evidencia en el celular de María Belén, esto sí hizo variar la situación jurídica de la señorita cadete, y por eso la Fiscalía ha solicitado la revocatoria de la prisión preventiva en estricto derecho, y obviamente nosotros apoyaremos esa decisión de la Fiscalía General del Estado. ¿Y del teniente Camacho? Bueno, en contra del teniente Camacho, ustedes recuerden que hemos presentado acusación particular. En contra del señor Cáceres hemos presentado acusación particular, y obviamente solicitaremos que estas dos personas sean llamadas a juicio. Por tanto, en el expediente nosotros tenemos pruebas de la participación directa del señor Cáceres y también de la omisión por parte del señor Camacho, quien tuvo la oportunidad varios minutos de actuar cuando escuchó los gritos para impedir de que se vulnere la integridad física o la vida, en este caso de María Belén Bernal, y él no lo hizo a tiempo. Él esperó varios minutos a que todo esté en calma, a que todo esté en silencio, y después salió a ver qué es lo que ocurría, ya cuando María Belén Bernal había perdido la vida, y es ahí cuando le dice el señor Cáceres que se vaya de la habitación, pero él no actuó a tiempo. Él pudo haber evitado el resultado muerte de María Belén Bernal, y por eso nosotros solicitaremos que sea llamado a juicio conjuntamente con el señor Cáceres. Quiero agradecerle, doctor López, que nos haya acompañado. Sé que tiene alguna diligencia, nos hemos extendido un poquito más de lo que estaba previsto, y bueno, desearle que tenga un buen inicio de semana. Un muy buen día, Liz, y a todos los radioescuchas, pues un saludo y un abrazo para todos. Un gusto haber estado en este espacio informativo. No, gracias a usted. Estamos pendientes, sin duda alguna, de cómo se vaya desarrollando este proceso judicial en torno al asesinato de María Belén Bernal. Son las 8:58 de la mañana, Luis.